después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo. Fíjese que la tarea y la asignación de Lucas es una asignación muy digna. Tal parece que cuando Lucas leyó a los demás, dijo, estos tienen un santo revolú, o sea, esto no está en orden, esto no tiene una cronología, pero yo me voy a dar a la tarea de hacerlo en un orden cronológico, y se dedica precisamente a esa tarea, logra su proyecto, y una de las cosas extraordinarias es que logra su proyecto con un griego bueno, porque Marcos escribió en griego, pero el griego de Marcos es el griego koiné, o sea, es el griego de la calle, es un griego que pues obviamente abonaba aquella postura y aquella posición de los enemigos de la fe del primer siglo y del segundo siglo, que decían que eran ignorantes. Decía, pero ¿cómo podemos creer en un rey que sus súbditos todos son ignorantes? O sea, Lucas se encargó precisamente de borrar en alguna medida esa imagen que tenía, ¿no? Pues mira, ¿no? Aquí está un documento bien escrito, bien organizado, cronológicamente bien estipulado, y desde luego lo más interesante es una historia de investigación. O sea, esto no es que me senté a que meramente me trajeran información, no, yo investigué, y esto hace el documento de Lucas un documento irrefutable, hace del documento un documento serio. Pues el que no haya sido apóstol, esto abona extraordinariamente a la persona de Lucas. El que conoció las fuentes fidedignas del cristianismo del primer siglo, el que fue compañero cercano de Pablo y que inclusive pudiera haber interactuado con los primeros líderes de la iglesia, el que acompañó a Pablo a muchas de sus tareas misioneras e inclusive le acompañó en la cárcel de Cesarea por 2 años, el que hizo y plantea y pone a exposición un documento diciendo, mira, este documento yo quiero que lo leas, quiero que lo veas, porque yo me encargué de investigar, de poner en orden, de conocer los hechos. A mí me parece que eso dice muy bien de Pablo, de Lucas. Ahora, fíjese, uno de los ejemplos es cuando Lucas hace la apertura de Juan el Bautista en su documento. Cuando Lucas hace la apertura de Juan el Bautista y de su ministerio, oiga, lo hace con una precisión extraordinaria. Él dice, número 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y siendo el gobernador de Galilea Herodes el tetrarca, y su hermano Felipe el tetrarca era el gobernador de Iturea y de la provincia de Traconite, y siendo Lisanias el tetrarca de Abilinia, y siendo los sumos sacerdotes en Jerusalén, Anás y Caifás. Fue en ese proceso, en ese contexto histórico. Oiga, ¿quién le puede refutar con tanta evidencia precisa? O sea, aquí nadie puede decir, no, pues se equivocó porque en ese tiempo, en el año 15 del imperio de César, Pilato no estaba allí. No, ve y busca el dato histórico y descubrirás que todas las referencias que doy están correctas. Y a eso añado que es en ese periodo de tiempo en que vino palabra de Dios a Juan el Bautista y lo coloca en un ministerio tal y como las profecías habían dicho. Él será el amigo del novio, él será el que adelantará el camino, él será el precursor del Mesías, él será el que abrirá la puerta, él será el que lo presentará al mundo. Lucas está tomando datos históricos precisos para decir, aquí está la evidencia de lo que yo voy a demostrarle. Por el otro lado, por ser un destinatario gentil,
Este es un evangelio que está concebido de una manera totalmente distinta a Mateo, con un lenguaje totalmente distinto y con una conceptualización totalmente distinta. Se está relacionando al imperio del gobierno romano y se está utilizando precisamente la forma y manera en como el imperio romano databa sus fechas y la forma y manera como el imperio romano daba los datos concretos de una fecha y relacionaba una fecha. Por el otro lado, otro de los elementos extraordinarios del Evangelio según San Lucas es que Lucas no presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías judías. Mateo se encarga de eso. Mateo se encarga de decir, mire señores, Jesús nació como resultado de todas las profecías que se habían dado de él con respecto al mesianismo. Pero Lucas no toca ese aspecto. Rara vez cita el Antiguo Testamento. Y otra de las cosas que hace Lucas es que los nombres en hebreo que se dan en Mateo y que se dan en Marcos, Lucas los traduce al griego. Por ejemplo, Simón el cananeo se llama Simón el celote. O sea, porque eso de cananeo, cananeo es oriundo de una región, pero la gente de Roma sabe Dios y saben dónde esa región. Pues no, es el celote. O sea, ¿por qué? Pues porque eso sí, el romano lo podía entender y lo podía comprender. En lugar de hablar del Gólgota, usa la palabra cranión para referirse al lugar de la calavera. Por el otro lado, en lugar de llamar a Jesús rabí, lo llama maestro. Fíjense qué interesante. Y por el otro lado, otro dato sumamente interesante es que cuando Mateo prueba el mesianismo de Jesús, lo prueba a través de las genealogías que parten desde Abraham. Lucas empieza con Adán. Si usted observa bien, en Lucas capítulo 3 y versículo 8, Lucas 3, versículo 8, encontramos precisamente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Es decir, Jesús aquí está diciendo: señores judíos, no se llenen de vanidad por el simple hecho de decir que ustedes son hijos de Abraham, porque cualquiera puede ser hijo de Abraham. O sea, es la forma y manera como Lucas comienza a decirle a su destinatario gentil: mira, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de puertas abiertas. Es un evangelio que no discrimina. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio que no hace acepción de personas. Claro, si Teófilo llega a leer el Evangelio de Mateo, se privó de la salvación, porque en Mateo viene la mujer sirofenicia y la respuesta que se le da es: esto no es para ustedes, esto no es para perros, esto es para amos. ¿Ven? O sea, no hay manera, ahí no hay forma. Pero Lucas dice: no, vamos a ver este otro lado, vamos a ver este otro ángulo de la fe. Y vas a descubrir, Teófilo, que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de puertas abiertas. Hay otro dato que es interesante con respecto al ministerio de Jesús que Lucas explota mucho en el mundo griego, en el mundo romano. Y es que la oración no es una prerrogativa de la cristiandad nada más. La oración ha sido experiencia de muchas otras religiones. De hecho, prácticamente todas las religiones, las que no oran, meditan. En el caso de Lucas, Lucas presenta a Jesús como uno que siempre está orando, porque es una manera
de vincular a Jesús precisamente con el